Ok, gracias hermana Joana. Vamos a empezar o continuar en todo caso con el estudio en Génesis de donde nos habíamos quedado. De hecho, ya estamos terminando el libro de Génesis. No sé si terminemos hoy, pero de seguro sí, si no es hoy, la otra semana. Eh, ¿Alguien recuerda dónde nos quedamos? No tienen que decir el capítulo, el versículo, sino quizá la parte de la historia o algo que recuerden del último estudio que tuvimos el domingo pasado. Mm, Que yo recuerde ya se mostraron, perdón, José ya se mostró a sus hermanos. Creo que ya se había mostrado hace un par de domingos, Carmen. Pero sí, en realidad técnicamente es correcto. Podríamos decir que sí. ¿Alguien más? ¿Algo más específico? Yo me acuerdo que dijiste que tocaba el capítulo 47. Toca el capítulo 47, cierto, gracias. Bueno, específicamente nos habíamos quedado en el momento en que José se encuentra con Jacob, su padre, en la tierra de Gosén, ¿no? Los últimos versículos del capítulo 46 mencionan que iba camino de Gosén, sí, Jacob con sus hijos, o con su parentela, habíamos dicho que eran 66 en total, me parece. Incluso, que yo no, que ahorita es en realidad cuando hacía o cuando estudiaba estos capítulos no me había acordado, pero ahora que lo leo aquí en mi cuaderno, recuerdo que el pastor dejó una tarea con ese número de personas que llegaron. Yo no la he hecho, por cierto, porque supongo que la tarea era para ustedes, pero el pastor mencionó que en otro versículo decían otro número, ¿no? Y que por qué creen que sería eso. Porque acá menciona que en total fueron 60, en total fueron 66. Y en versículos más adelante, en el 46, me parece que menciona 70 ya contando a la familia de José, con los que empezaron en ese momento en Egipto como el pueblo de Israel, o bueno, la familia de Israel, y que luego se va, crece a ser, o continúa siendo el pueblo de Dios. Entonces ahí nos quedamos cuando en el camino Jacob y su gente, Jacob le pide a su hijo que le diga a José que lo encuentre en José, y ahí se encuentran, ¿no? Y ahí es el momento donde donde hablan y donde José les dice qué dirían ante Faraón. Entonces ahora vamos a empezar con el capítulo 47, a menos que el pastor quiera mencionar sobre la tarea algo, o alguien haya hecho la tarea. Me diga que no. Jalados, hermanos. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 47. Perdónenme. Ya. Entonces, en este momento decía que nos habíamos quedado cuando José se encontraba con su padre, y ahora José lleva a su familia a presentar, bueno, no lleva, en todo caso lo presenta a su familia ante Faraón, ¿no? Y les pide, le pide a Faraón que su familia y sus hermanos, como ya habían acordado previamente, y que de hecho ya Faraón, o bueno, José había mencionado la tierra de Gosén, para que ellos puedan habitar ahí. Y entonces José le pide a Faraón que sus padres y sus hermanos, su parentela, puedan habitar en Gosén. Habíamos mencionado que de hecho Gosén era tierra propicia para ganado, que era lo que se dedicaban la familia de José o la familia de Jacob, y que de hecho un territorio que quedaba cerca a Canaán, dentro de Egipto, por cierto. Entonces, en ese momento José, repito, pide a Faraón que su parentela pueda habitar en Gosén, ¿no? Y vamos a leer el versículo 6, va a ser el primer versículo que vamos a leer, que esto es lo que Faraón responde al pedido de que su familia o que Jacob y sus hijos puedan habitar en Gosén, ¿no? Antes le dice: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Entonces Faraón le pide que habiten ahí. Faraón responde en el versículo 6:
la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces, en este momento, como les comentaba, un segundo, hermano. Perdón. Les decía, ¿no? En este momento es que eh, si me permiten un segundo, hermanos, para moverme a otro ambiente. Aquí acaban de salir María Gracia y probablemente me distraiga o soy algo distraído. Si me ponen más distracción, peor. Me dan por favor un minuto, voy a la habitación de al lado. Ya, ahora sí. Perdónenme. Ya, entonces, en este momento, Faraón responde a la solicitud de José de que su familia puedan habitar en Gosén, y lo que responde Faraón es que ellos tomen esta tierra y que de hecho incluso si es que habían personas capaces o dentro de la parentela de Jacob que se puedan hacer cargo de los ganados, entendiendo que ellos eran o se dedicaban a la ganadería, los pueda poner incluso como líderes de los ganaderos en Egipto, ¿no? O de los que eran encargados de la ganadería en Egipto. No, esto me hacía pensar que de hecho, que ya lo hemos estado viendo antes, ¿no? Que la vida de José, obedeciendo y siguiendo la voluntad del Padre o de Dios, permitió que su familia incluso no solamente puedan habitar en Egipto, una tierra en ese momento favorecida y próspera, sino que incluso puedan ocupar lugares opuestos dentro de la estructura de Egipto, de liderazgo, ¿no? Porque menciona ahí que los ponga como mayorales de su ganado, ¿no? Del ganado del faraón, que repito, ya se venía dando, pero incluso no solamente para habitar en Egipto, sino también para ser líderes de alguna manera de quienes dirigían la ganadería en Egipto, ¿no? Entonces, en este momento, luego de todo, la Biblia menciona que Jacob bendice a Faraón al conocer a Faraón, que era una forma de agradecimiento, por cierto, por lo que estaba haciendo por él y por su parentela o por Israel. Y Faraón le pregunta su edad, ¿no? Y aquí Jacob menciona que o que él tiene en ese momento 130 años, ¿no? De peregrinación, menciona esto, está en el versículo 9. Entonces la Biblia menciona que habitaron en Gosén y que nunca les faltó alimento, ¿no? Esto está en el versículo 12. Voy a pedir que alguien por favor pueda leer el versículo 12. Ya, Yolito. Gracias. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Entonces, inicialmente en el capítulo pareciera que o que es algo normal, ¿no? Que José alimentaba a su familia, pero vamos a ver en los versículos siguientes del capítulo que si bien para nosotros hoy por hoy es normal alimentarse, en ese tiempo no necesariamente era algo común y corriente. De hecho, y como ya sabemos, la tierra estaba en escasez, ¿no? Pero hasta ahí fue que la familia de Jacob finalmente se instaló
dentro de Egipto, no en la tierra de Gosén, su parentela e incluso pudieron continuar dedicándose a lo que ellos hacían, ¿no? La ganadería. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario o algún aporte al estudio? ¿Alguien, hermano? Rapidito, hermano Joel, en cuanto al número de los que llegaron a Egipto, ¿no? De la familia de Jacob, ¿verdad que decir un número exacto es un poco complicado? Porque en el capítulo 46, ¿no? Menciona y dice, por ejemplo, en el versículo 26, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos. Y mira lo que viene que dice, sin las mujeres de los hijos de Jacob. ¿Cuántas mujeres estamos hablando ahí? Por lo menos 10, calculo yo, ¿no? 10 mujeres más. Dice, todas las personas fueron 76. A este 76, si se agregan las esposas, ya aumenta el número. Así que es un poquito difícil decir exactamente cuántos fueron. Pero si José daba de comer a estas personas, ya estamos hablando de 80 fácil, ¿no? 80 personas más fácilmente. Amén, gracias, pastor. ¿Alguien más, hermanos? Continuando entonces con lo que también mencionaba el pastor y con los versículos, de hecho, este acto era significante para Israel y para cualquier persona en ese tiempo, porque vamos a ver en los siguientes versículos que mucha gente literalmente estaba muriendo de hambre. Entonces, la manera en que el Señor, o que sí, Dios proveyó para que su pueblo, su pueblo, o la familia de Jacob pueda tener alimento, sin duda fue parte de su voluntad y fue importante porque no tuvieron ni siquiera que perder algo, por el contrario, ganaron mucho, no ganaron tierra en Gosén, ganaron posición incluso dentro de Egipto y eran tenidos de buena manera dentro del imperio egipcio, ¿no? Y de la tierra y de la casa de Faraón incluso. Vamos a ver justamente el contraste, ya habiendo entendido cómo continuó la familia de Jacob, qué pasaba en el resto del mundo o con el resto de personas. Entonces, como vemos a la tierra, estábamos en el periodo de escasez y hambre, por cierto, y recuerden que la gente compraba el alimento de la casa de Faraón o de la casa de José mismo, en todo caso, con dinero, ¿no? Y la Biblia nos cuenta aquí que de hecho al hacerlo se les acabó el dinero. Llegó un momento dentro de la escasez que ya no tenían más dinero para comprar alimento, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, cuenta este capítulo que fueron a José a pedirle alimento y decirle, ya no tenemos más dinero, en todo caso empieza a tomar nuestro ganado, ¿no? Y esto está en el versículo 17. Por favor, si alguien le puede dar lectura al capítulo 47, versículo 17. Yo, ¿Sí, Cami? ¿se me escucha? Sí. Sí, okay. 17. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, habiéndoseles ya acabado el dinero, como aquí muestra, empezaron ya a dar su ganado a cambio de alimento, ¿no? Y cuenta aquí que al cabo de un año, esto les permitió alimentarse por un año. Y continúa la historia diciendo que ya acabado este año, se les terminó también el ganado, ¿no? Entonces ya no tenían otra cosa ya no tenían, al menos no dinero ni ganado que dar por alimento. Y estas personas se presentan delante de José y les dice, ya no tenemos dinero, ya no tenemos ganado, solo nos quedan nuestras tierras y nosotros mismos, ¿no? En todo caso, y le dicen, toma nuestra tierra y toma a nosotros y que seamos siervos de Faraón. Y en el versículo 20
nos describe que pasó así. Por favor, ¿alguien le puede dar lectura al versículo 20? ¿Algún hermano? Yo. Claro. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Entonces, aquí viene una parte importante porque leía un poco en internet y se comenta que para estos tiempos lo que era alrededor del río Nilo estaba habitado justamente por los egipcios, ¿no? Bueno, acá menciona Egipto y Canaán, que también era la tierra de Jacob. Entonces, a partir de los egipcios dar sus tierras, dar sus tierras por alimento, y acá menciona más adelante que José los reubica, ¿no? Los reubica y los pone en otro lugar, ¿no? Esto está en el versículo, perdón, creo que me estoy... Acá está. En el versículo 20, justo que había leído Giovanna, ¿no? Decía, perdón, creo que no, 20, entonces... acá está, en el 21, perdón. Dice, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo del territorio de Egipto al otro. Entonces los hizo pasar, los reubicó en todo caso. Cogió sus tierras que tenían en ese momento y los reubicó en otro lugar. Y les decía que leía un poco en internet al respecto, que esto permitió que la casa de Faraón o el reino de Egipto en todo caso, el reinado, la familia de los reyes o faraones de Egipto, tomó todo lo que estaba alrededor del río Nilo, lo cual es vital para la prosperidad de Egipto en los postreros días, porque a las faldas del río Nilo, en todo caso, o a los costados cerca del río Nilo, permitía que la agricultura se dé aún más, ¿no? Se dé aún mayor, y esto permitió que el reino de Egipto sea aún más próspero de lo que ya era en este momento al haber pasado o al haber ahorrado alimento durante todos los 7 años de prosperidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, José se hizo de estas tierras, que eran las casas de los egipcios, y que las había intercambiado por alimento, y les dice que siembren esta tierra, y que de todo lo que siembren, o de todo lo que cieguen, en todo caso cosechen, tenían que dar un quinto a Faraón, y las 4 otras partes eran para ellos y para que se alimenten sus familias, ¿no? Entonces José, a partir de esta prosperidad, hizo que se conviertan las casas de los egipcios, que repito, estaban cerca del río Nilo, en zona agrícola, les dio otro lugar para vivir, y les hizo que ellos mismos, al haber intercambiado esto y también dijeron que iban a ser siervos de Faraón, les hizo sembrar a ellos mismos para que ellos se queden con 4 partes, de 5 partes de lo que cosechaban, y una parte le den a Faraón. Esto de alguna manera aseguraba sostenibilidad en el tiempo de la agricultura y de lo importante que fue la agricultura, por cierto, también para Egipto en este tiempo, en esta época donde le tocó estar a José. Esto está en los versículos 23 y 24. Lo voy a leer yo, y dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra, dice el versículo 23, y luego continúa el versículo 24, de los frutos daréis el quinto a Faraón, la quinta parte, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, ¿no? Para alimento de los que están en su casa. Y para que coman vuestros niños, ¿no? O sea, prácticamente José no solo aseguró o a través de esta decisión, porque de hecho lo hizo ley, cuenta más adelante en el versículo 26 que lo puso por ley, no solamente aseguraba la sostenibilidad y el crecimiento constante de la casa de Faraón como reyes de Egipto, sino que también les dio a los egipcios un medio de trabajo para que ellos mismos y sus casas y sus familias puedan alimentarse, ¿no? Que fue la agricultura, de alguna manera dando el primer indicio de lo que hoy por hoy llamamos como impuesto, ¿no? Ya que ellos, esta quinta parte que daban a los egipcios era parte del impuesto y lo demás lo usaban para vivir. Entonces, esto fue lo que pasó, lo que decidió José con el reino de Egipto, y como les comentaba, esto se hizo ley, ¿no? Dice en el versículo 26,
Entonces José lo puso por ley hasta hoy, dice, ¿no? Que es hasta el momento en que se escribe el libro de Génesis sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Porque más atrás comenta que esto pasó solamente con aquellos que no eran sacerdotes, porque las familias de los sacerdotes los alimentaba Faraón. Entonces ellos nunca tuvieron escasez, sino que la familia de los sacerdotes, Faraón mismo les daba alimento y no era necesario que ellos intercambien o pierdan sus posesiones para conseguir alimento. Entonces, perdón, hasta aquí, como les mencionaba, vemos el contraste de las personas normales, comunes y corrientes que tuvieron que literalmente vender todo, o dar todo, dinero, ganado, tierras, o incluso ellos mismos, ya que aquí empiezan a ser de alguna manera siervos de Faraón al tener que darle el quinto de lo que trabajaban. Pero la familia de José, por el contrario, o de Jacob y su familia, por el contrario, tenían alimento asegurado en un momento en que era el alimento valiosísimo, valiosísimo por no decir vital, porque significaba o era la diferencia entre la vida y la muerte de las personas en ese tiempo, eran alimentados por José y su familia, ¿no? Entonces, repito, y sin perder nada, ¿no? Porque mantuvieron su ganado y ganaron incluso la tierra de Gosén, o Dios les permitió tener la tierra de Gosén, e incluso tener alimento asegurado sin tener que preocuparse de la escasez que se vivía en ese tiempo en el mundo conocido, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos, o algún comentario? Algo que me llamaba la atención mientras estabas explicando esta parte es cuán completo nuestro Dios es, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos viendo cómo es que Dios está dando forma a su pueblo, ¿no? Comenzando con una familia, pero a la vez también Dios está trabajando en paralelo, haciendo de Egipto el poderío que llegó a ser cuando ya Israel sale de Egipto. Porque por lo que se ve acá, da la impresión de que si bien es cierto, Faraón reinaba, pero no era dueño de todo, ¿no? Sino que aquí comienzan a cambiar las cosas y ya Faraón comienza a comprar, o los faraones comienzan a comprar ya la tierra, y la tierra ya llega a ser de absoluto dominio de ellos más adelante. Y obviamente cuando ya Israel ya sale de Egipto, Egipto era la potencia, ¿no? del mundo conocido, ¿no? Y es, a partir de eso, pastor, y es increíble porque probablemente ningún egipcio se daba cuenta que de hecho llegaron a ser potencia gracias a la voluntad de Dios, ¿no? Porque de alguna manera Dios usó a José para que ellos sean tal, y que de haber sido distinto, probablemente o definitivamente, creo yo, no habrían sido quienes más adelante se convirtieron los egipcios, ¿no? Porque aquí vemos, como comentaba el pastor, cómo Faraón va aumentando su poderío o sus dominios, en todo caso, y haciéndose dueño de las tierras más prósperas o de las tierras más importantes en cuanto a agricultura que aseguraba de alguna manera, como lo mencionaba hace un rato, la economía de Egipto y también de sus habitantes, ¿no? Entonces, continúa aquí en este capítulo, y ya para terminar el capítulo 47, aquí si están viendo su Biblia y dice el testamento de Jacob, ya acá está. Entonces, en este momento, Jacob habla con José y le dice que quería ser enterrado no en la tierra de Egipto, sino junto a sus padres, ¿no? Que estamos hablando de Abraham y de Isaac, ¿no? Y José le promete que iba a ser así, ¿no? En el versículo 30 dice, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Jacob le pide a José que cuando muera pueda ser llevado a la tierra de sus padres y enterrado junto a ellos. Y José le promete que iba a ser así. Incluso en el versículo 31 dice, Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Y aquí termina diciendo, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Que literalmente, o leía un poco al respecto, cuando dice se inclinó, se refiere a adorar a Dios. Y aquí pensaba o me llamaba la atención el hacer
un paralelo en que la vida de Jacob, de hecho, no había sido, o de hecho había tenido bastantes altibajos, ¿no? Casi como la de, no casi, pero como la de José, quizá José también tuvo muchos altibajos, pero Jacob había tenido el problema desde que huyó de la tierra de sus padres, porque era perseguido por su hermano. Luego cuando se le mueren los hijos, o se le muere el hijo que más quería, ¿no? Luego cuando empiezan a pasar hambre y tienen que ir a literalmente rogar que les den comida o comprar comida en Egipto, luego vuelve a encontrar a su hijo, entonces incluso él describe su vida como peregrinación, ¿no? Esto está en el versículo 9, cuando Jacob le responde a Faraón cuántos años tenía, y dice aquí que Jacob le responde: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, dice, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, ¿no? Porque sus padres todavía habían sido mayores, me parece que habla o se entiende que habla de Isaac y de Abraham. Pero repito, aquí en este versículo detalla o describe su vida como peregrinación. Pero veía una constante en Jacob, que siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre tenía presente la adoración a su Dios. Cuando encontró a su hijo antes de correr a él, adoró, dice al Padre, o fue a un lugar a llevar sacrificios a Dios. Y en este momento también agradeciéndole a Dios que iba a poder ser enterrado en la casa de sus padres, a pesar de estar en territorio extranjero, también describe que adoró a Dios. O diciendo acá cuando se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, aquí termina el capítulo 47 del libro de Génesis, y de hecho vamos llegando ya a los últimos días de Jacob. En el siguiente capítulo vamos a ver una de las cosas que Jacob hace antes de morir. Hasta ahí, nuevamente, ¿alguna pregunta o algún comentario, hermanos? ¿El faraón era el rey o era parte el rey? No, ¿O era el todavía no rey, había rey? rey de Egipto. Sí, era el rey de Egipto. Gracias, Joey. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos con el capítulo 48. Acá está. Entonces, a partir de acá empieza, o comenta, nos describe el capítulo 48 que enfermó Jacob. Enfermó Jacob y estaba muy mal, incluso en algunos versículos menciona que le era difícil sentarse en su cama, ¿no? O sea, ya estaba en sus últimos días y su enfermedad lo había llevado ya incluso a no poder valerse por sí mismo. Y José lleva a sus hijos a ver a su padre, ¿no? A sus hijos Manasés y Efraín, que eran, en ese orden, por cierto, que eran los hijos de José. Manasés el primogénito y Efraín el segundo. Y aquí nos cuenta que se enteró de esto Jacob, que venían a ver José con sus dos hijos. Y dice en el versículo 2, ¿no? Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Y dice lo que les comento, ¿no? Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, ¿no? O sea, incluso le costaba sentarse sobre su propia cama, pero al enterarse que venía José y sus dos hijos, lo hizo, ¿no? Hizo el esfuerzo, y dice José, y Jacob le dice a José, ya presentado ahí con sus dos hijos, le describe la promesa que Dios le había hecho, ¿no? Esto está en el versículo 4. Dice, y dijo Jacob a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esto había sido la promesa que había hecho Dios a Jacob. Y en este momento Jacob va a iniciar una bendición, o va a bendecir a Manasés y Efraín, e incluso la Biblia nos describe que los toma como hijos. Ahora sí voy a pedir que alguien por favor me ayude para llegar a mi agua también con el versículo 5. ¿Alguien puede leer el versículo 5, por favor?
¿Alguien, hermanos, por favor, puede leer el versículo 5? Yo, Joel. Por fin, gracias. 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Gracias. Entonces, aquí, que esto ya lo habíamos mencionado antes, Jacob toma como hijos ahí dice literalmente Efraín y Manasés, para que sean también líderes de tribus de Israel, ¿no? Y personalmente, en el momento en que estudié Génesis hace algunos años, me sorprendía cuando empecé a leer que Manasés era el primogénito y que hasta antes de esto la Biblia lo describía como Manasés y Efraín, porque de hecho mencionaban siempre primero al primogénito, ¿no? Que era Manasés, y Efraín era el segundo. Pero aquí intencionalmente, y vamos a verlo también más adelante, Jacob los nombra al referirse a ellos, dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, ¿no? Y de hecho, siempre que se mencionan en la Biblia, en otros capítulos, que se mencionan a los dos hijos de José, se mencionan en ese orden, ¿no? Efraín y Manasés. Y bueno, antes de estudiar Génesis no caí en cuenta de por qué el cambio, pues si es que el mayor era Manasés, pero aquí vamos a entender por qué Jacob literalmente, además de tomar a los dos hijos de José como hijos propios para que sean líderes de la tribu de Israel, de dos tribus de Israel, prácticamente podríamos decir entre comillas que los reubican, ¿no? Y pone en primer lugar a Efraín, que no era el primogénito. Y aquí la Biblia nos cuenta que José, al presentar a sus dos hijos delante de su padre, Jacob, para que los bendiga, pone a Manasés a la derecha de su padre, a la derecha de su padre, izquierda suya, el mayor, y pone a la izquierda de su padre a su otro hijo, no a Efraín. Esto está en el versículo 13, ¿no? Dice, y los tomó José a ambos, a sus dos hijos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, ¿no? Entendiéndose ahí que José estaba frente a Jacob y que presentaba a sus hijos, poniéndolos a la derecha al mayor y a la izquierda al menor, ¿no? Al primogénito, en todo caso a la derecha. Esto es un simbolismo que, por cierto, vamos a ver también a lo largo de la Biblia, que la mano derecha siempre era considerada superior de alguna forma a la izquierda, e incluso cuando se habla de Jesús, que se ha sentado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, el primogénito, o José, al considerar a Manasés como el primogénito, lo pone a la derecha de su padre para que sea de alguna forma más bendecido, o bendecido de una manera mayor, de una manera más especial en todo caso. Pero aquí nos cuenta la Biblia en el versículo 14 que de hecho al tener Jacob frente a suyo, a Efraín y Manasés, en lugar de poner sus manos, de hecho literalmente cruzó las manos. Porque aquí nos dice entonces en el versículo 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y luego dice, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, ¿no? Entonces literalmente cruzó las manos, a pesar de que José había ubicado a sus hijos al revés, ¿no? Por considerar a Manasés como el primogénito. Aquí quería que leamos algo, leerles algo. Acá está, y este, por cierto, es uno de los primeros momentos en que la Biblia habla de la imposición de manos, ¿no? Que era usada en este tiempo como una señal simbólica por la que la persona que lo hacía transmitía a otra un bien espiritual o don. Y esta es una de las primeras veces que la Biblia lo menciona, ¿no? Entonces, al bendecir Jacob a Efraín y Manasés, repito, había cruzado las manos. Y acá comenta que dijo en el versículo 15, ¿no? Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de continuar con esta parte, con estos dos versículos. Y dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, estoy leyendo el versículo 15, y bendijo Jacob a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El 16 dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así empieza la bendición que da Jacob a los hijos de José. Y aquí menciona el ángel, ¿no? En el versículo 16, por eso les decía el paréntesis, porque me llamó un poco la atención cuando menciona aquí el ángel, porque pareciera que lo pone
o que literalmente lo pone al nivel de Dios, porque menciona a Dios, el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, y luego dice en el 16, el ángel que me liberta de todo, ¿no? Y bueno, quizá, o por lo que pude averiguar, en algunas interpretaciones dan que el ángel se refería, o se podría haber estado refiriendo a Jesús mismo, ¿no? Porque cuando lo describe, no lo describe como una creación, sino que de hecho lo pone a la altura de Dios mismo, ¿no? O del Elohim, creo que es el término que usa específicamente para Dios. Entonces, eso es lo que quería comentarles un poquito y también de alguna forma pedirles si quizá el pastor nos puede explicar un poquito más de eso. Personalmente lo que pude encontrar al intentar averiguar sobre esto es que cuando en otros versículos también más adelante en el Antiguo Testamento vamos a ver que se habla del ángel de Dios, ¿no? Usando un término que no necesariamente se refiere a un ángel creado y que se dice, repito, por lo que buscaba de interpretaciones que podría referirse a Jesús. Pastor, ¿nos puede ayudar un poquito o quizá vislumbrar sobre esto? Sí, que sí hay ocasiones en las cuales se pueden referir a Jesús. Sin embargo, me parece que en esas ocasiones más son de teofanías, esto es, o sea, una aparición, ¿no? Acá no sé si se refiere a ello, porque el término también a veces se refería a Jehová mismo, ¿no? O sea, como él, o sea, a pesar que a veces decía el ángel de Jehová, ¿no? Tenía que ver más con la perspectiva del que lo decía, esto es en razón a que trae el mensaje, es el mensajero, pero ese mensajero siendo Dios mismo, ¿no? Aquí como que me da la impresión de que más bien tiene esa mención, ya que habla el que me liberta de todo, y el contexto más bien habla del Dios Jehová, ¿no? Entonces, yo pensaría que se refiere a Dios mismo. La verdad que no puedo decir que estoy seguro de ello, pero me da esa impresión. Gracias, pastor. De todas formas, dejar en claro que no se refiere, o que definitivamente no se refiere a un ángel creado, ¿no? O a un ángel como parte de la creación de Dios, ¿no? Sino que se refiere a Dios mismo, o como a Dios mismo. Entonces, ya volviendo a la parte de la bendición de Jacob para los hijos de... O hasta ahí alguna pregunta, hermanos, o comentario, por cierto. Quizá alguien ha quedado algo confundido y no es la idea. Yo, cuando Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú, también se puede decir que hubo una imposición de mano. De hecho, sí, recuerdo que, bueno, que incluso por lo que me acuerdo ahorita, Jacob se pone pieles, dice, se pone, sí, pieles de animales en los brazos porque Esaú tenía mucho vello. Entonces, se entiende que era, bueno, también que, si no recuerdo mal, Isaac estaba ciego, creo, en el momento en que bendice a sus dos hijos. Pero yo no recuerdo exactamente si fue así, pero me parece que tendría que haber sido así, ¿no? Que tendría que haber existido una imposición de mano. No sé si alguien quizá recuerda un poquito cuando hemos leído esa parte o cuando hemos estudiado esa parte. En la de Isaac, ¿te refieres a Isaac bendiciendo a sus hijos? Eso te entiendo. No estaban ambos juntos. Fue uno a la vez, bueno, por lo menos en el caso de Jacob, ¿no? Por lo tanto, no sé si hubo necesariamente imposición, no recuerdo, pero era también una costumbre, ¿no? De hacer ello y que, como bien dices, es simbólico, sin embargo, con mucha esencia también espiritual, ¿no? En muchos aspectos, porque también personas que no creían en Dios quizás hacían esto, ¿no? Ya imponían las manos, ¿no? Como favoreciendo o bendiciendo o autorizando a alguien, ¿no? ¿Sí se entiende, Jovi? ¿O alguna otra pregunta? Sí, gracias. Cintia, adelante, hermano. Y Joelito también en una parte señala que, digamos, como profecía también estaba que Efraín iba a ser seleccionado como primogénito, ¿no? En Jeremías 31:9, donde se señala
Yo estoy leyendo parte de del versículo que estás enseñando, ¿no? Del capítulo 48. Y dice que porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y como señala, ¿no? Es una, digamos, una manera de señalar superioridad, pero no necesariamente significa el primero de salir del vientre de la madre, ¿no? O sea, Cierto. Dios ya lo había escogido ya. Dios ya lo había escogido, digamos, a Efraín como primogénito, ¿no? Y de hecho leía un poco también a partir de lo que hablábamos de la bendición de Jacob, que por cierto no solamente fue más importante, o Efraín, la tribu de Efraín, no solamente fue más importante o en crecimiento y en todo aspecto que Manasés, sino que de hecho fue, no sé si la más importante, pero una de las más importantes de las 12 tribus, en cuanto a prosperidad y en cuanto a la manera en que creció como tribu, la tribu de Efraín, ¿no? Entonces, literalmente no solamente estuvo por encima de Manasés, sino que incluso de los demás hijos de Jacob, como tribus. Cuando Israel es dividido en dos reinos, el reino del sur es el reino de Judá, ¿no? El reino del norte a veces es conocido como Efraín. Y continuando con, está bien, alguien más, por cierto, no quisiera dejar que alguien con la palabra. Continuando entonces con lo mismo, y que por cierto, no es que haya sido un deseo personal de Jacob el bendecir de alguna manera o declarar mayor bendición en Efraín que en Manasés o que incluso el resto de tribus, por lo que menciona, vamos a ver más adelante, sino que de hecho era Dios a través de Jacob dando la bendición a estas personas, a Efraín y a Manasés, ¿no? O sea, no era un deseo, no es que, como a ti te quiero más, te voy a dar esto de acá o algo así, ¿no? Sino que de hecho Jacob estaba siguiendo la voluntad de Dios al hacer esto, porque vamos a ver aquí que José intenta cambiar la posición de las manos de su padre, pensando que su padre se había equivocado, o creyendo que su padre se había equivocado, y vemos en el versículo 18 de este capítulo que dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Entonces José le dice a su padre, no es así como estás poniendo las manos, sino que de hecho tu mano derecha tiene que estar sobre la mano de Manasés, porque él es el primogénito, ¿no? O el que primero había nacido. Mas su padre no quiso y dijo, ¿no? En el versículo 19 estoy leyendo, dice, lo sé, hijo mío, o sea, no me estoy equivocando, estoy haciendo esto intencionalmente, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, hablando de Manasés, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y esto se da a notar, vamos a verlo ya más adelante, cuando continúa la historia del pueblo de Israel o del pueblo de Dios, porque incluso leía en números que la tribu de Manasés superaba en más de 20,000 hombres a Efraín en un principio, ¿no? Esto está en números, repito, cuando habla de ambas tribus. Pero luego vemos más adelante, como menciona en Jueces, creo que se describe ya un poco más de estas tribus, o incluso como mencionaba Cintia en Jeremías, hablando ya de la que Efraín finalmente, cumpliendo la bendición que Jacob había declarado sobre él, siguiendo la voluntad de Dios, repito, es la tribu que más crece y que termina liderando incluso a algunas o a la mayoría de tribus de Israel, ¿no? Siendo más grande en todo caso que la mayoría de tribus de Israel. Entonces así es como finalmente se invierten no sé si los lugares o las posiciones de Manasés y Efraín. Hasta antes hablaban siempre de Manasés y Efraín, contando a Manasés como el primogénito, pero vamos a ver en la Biblia que ahora siempre que se mencionen a estas tribus, se habla de Efraín y Manasés, ¿no? Incluso cuando se mencionan a los hijos de José, más adelante siempre mencionan en el orden Efraín y Manasés. Ya que, como repito, en la bendición de Jacob menciona el mayor crecimiento o el mayor auge de la tribu de Efraín que la de su hermano o que la de incluso de las otras tribus.
Ya vamos terminando con este capítulo, solo queda un versículo más que me gustaría que veamos, pero hasta ahí alguna pregunta respecto a esto, a Efraín y Manasés, o a la bendición que hace Jacob o que realiza Jacob sobre Efraín y Manasés. Yo no sé si quizás se va a explicar después, pero con mi mami nos preguntábamos y yo también, ¿por qué, o sea, por qué se elige al menor? Y creo que Dios lo hace reiteradas veces. Lo hizo también con Jacob y con Esaú, ¿no? Que de hecho Jacob era el menor. Y también incluso, no sé si escoger, pero al menos con Adán, perdón, con Caín y Abel, ¿no? Que Abel era el menor, pero bueno, en ese caso también que Abel buscaba adorar a Dios, por el contrario, Caín no. Pero sí se ve esa constante. No tendría exactamente una respuesta, pero por lo que veo en lo demás de las escrituras, de alguna forma Dios siempre habla de escoger lo que otros no ven, ¿no? Incluso cuando escoge a David, también los demás habían visto a sus hermanos que eran robustos, grandes, y entre otras cosas, pero Dios siempre escogiendo a aquellos que no necesariamente había bendición visible sobre ellos, ¿no? A los no primogénitos incluso también. Hoy hemos visto también en otros lugares de la Biblia, ¿no? Yo creo que definitivamente el Señor eh, deja en claro que no tiene que ver con la persona, sino con lo que Él hace en las personas, por encima de de los privilegios o características que una persona pueda tener dentro de su ámbito, en este caso primogenitura u otros, ¿no? No sé si quizá hay alguna otra explicación, pastor, a eso. Definitivamente tiene que ver con Dios, y creo que lo que has dicho es lo correcto, ¿no? Él ve, él ve las cosas con mucha claridad. Los casos que has mencionado, ¿no? Por ejemplo, dijiste Jacob y Esaú. Jacob era el débil, ¿no? Esaú era el fuerte, pues, ¿no? El fornido. Es más Isaac lo tenía como preferido, ¿no? Eh, en los casos aún también, y no solo diría yo, Efraín, Manasés, sino que entiéndase que ellos nacieron en Egipto, ¿no? De madre egipcia. Y los que vienen con Jacob dirían, pero ¿cómo es que ellos son más bendecidos que el resto de nosotros que somos, por así decirlo, la crema innata de los hebreos, ¿no? Es Dios. Y no sé, se me ocurre simplemente también esto que dice Dios en Corintios, ¿no? Que no es a los más sabios a los que elige Dios, sino a los más débiles, ¿no? Débiles, ¿no? Dentro de esa su infinita sabiduría, y definitivamente Dios sabe lo que hace. Y también me gustaría comentar que es como también señala la palabra, ¿no? O sea, no se trata de habilidades, ni de talentos, ni nada, por nada en un sentido especial del ser humano, sino es porque Dios es excepcional, Él conoce, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, cada una de nuestras decisiones, la eternidad, así como es eternidad, ¿no? O sea, Él ya lo ve todo, pero no se trata del ser humano, se trata de lo que Dios puede hacer en un ser humano, ¿no? Como se señaló el versículo donde dice, de lo vil y menospreciado escogió el Señor, ¿no? Y eso somos todos sus hijos, ¿no? Amén. Amén. Y de hecho es así, ¿no? Que eso nos lleve a entender que, como mencionaba Cintia, se trata de Él, ¿no? No se trata de nosotros, se trata de Él. Y de hecho haríamos bien en permitirle que Él nos llene más y más, y que de hecho Él viva a través de nosotros o en nosotros también, y que nosotros cada vez más, como decía Pablo, no menguemos y permitamos que Él sea quien crezca en nosotros. Y para terminar, lamento haberme pasado un poco de tiempo, quería leer este versículo, el último versículo, bueno, el penúltimo versículo del capítulo 48, el versículo 21, dice, y dijo Israel a José, no, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres.
me hacía reflexionar cómo es que nosotros a veces seguramente hemos ido de vacaciones a algún lugar mucho más bonito, entre comillas, de lo que nosotros vivimos, incluso más próspero muchas veces. Y a veces hasta uno hace comentarios como que me gustaría quedarme a vivir aquí, ¿no? Definitivamente no era el caso de Jacob. Quizá no por conveniencia, porque de hecho en Egipto lo tenía todo sin quizá hacer mucho esfuerzo, ¿no? Con el mismo trabajo con el que vivía antes de llegar a Egipto, en Egipto lo tenía todo, ¿no? Literalmente todo, ¿no? Alimento, tierra, su ganado, seguía ahí, prosperidad incluso al ser importante dentro de una nación importante, ¿no? Porque eran, al menos en este momento, ¿no? En el momento en que Jacob dice esto, es decir, ya vamos a ver más adelante que de hecho algún faraón egipcio se olvida de lo que había hecho José y su familia con Egipto y nos empiezan no a tratar bien, pero en este momento, literalmente, yo creo que para Jacob, Egipto y la manera en que estaban viviendo debe haber sido los mejores años de su vida, hablando de prosperidad, y de que estaba con sus hijos y definitivamente yo creo que Jacob debe haber creído o debe haber vivido esto en agradecimiento al Señor definitivamente como uno de los mejores, como los mejores años de su vida, ¿no? Como la mejor forma de terminar su vida luego de haber pasado tanta peregrinación como él menciona. Pero me sorprendía ver que Jacob en medio de eso, en medio de vivir en una tierra que era muy próspera, algo así como que nosotros nos vayamos quizá de vacaciones a Europa o a Estados Unidos y ver realidades increíblemente opuestas a las que vivimos aquí en Perú, con autoridades que incluso de alguna forma de verdad hacen su trabajo, en lugares prósperos, donde trabajando lo mismo ganas mucho más, y otros, mucha gente prefiere quedarse a vivir ahí. Pero Jacob tenía claro cuál era la voluntad del Padre. Y aún sin conocer, bueno, definitivamente sabía que la tierra prometida a vuestros padres iba a ser la tierra, una tierra grandiosa, aún más que Egipto, no por lo que podía producir, sino porque era la tierra que el Dios de sus padres había destinado para ellos. Pero aún así, probablemente en ese momento, al menos a su vista y a su memoria, eran los mejores años de Jacob. Jacob no olvidó la promesa. Jacob no olvidó la promesa. Jacob no descuidó la voluntad de Dios para su vida. Ni siquiera dijo, oye, ¿qué tal si nos quedamos acá? No, tampoco es que esté tan mal. De hecho, probablemente está mucho mejor de lo que hemos vivido antes. Pero de hecho, Jacob tenía claro que, como hemos hablado también hace unos minutos, no era él, sino era Dios en él y que de hecho Dios había prometido algo. Y Egipto y su prosperidad no nubló a Jacob, no hizo olvidar a Jacob la promesa que había hecho a sus padres, sino que por el contrario mantuvo claro cuál era la voluntad de Dios, aún en sus últimos años de vida, aún ya muriendo. Tú tenía claro que había que estaban de peregrinos, que estaban de visitantes, que estaban de visita nada más en Egipto, y que de hecho había una tierra especial que Dios había preparado para su pueblo. Entonces reflexionemos en eso, que las cosas que nos pasan aquí en la tierra nos nublen. Incluso a veces vivimos como si esta tierra fuera nuestra parada final, cuando la Biblia menciona que incluso en la tierra somos peregrinos, ¿no? Incluso en la tierra somos visitantes y que de hecho nuestra ciudadanía es la celestial. Y aun cuando la estemos pasando bien o mal en esta tierra, nunca perdamos de vista que hay una tierra prometida y que es el cielo y que vamos a vivir con él. En la mañana hablábamos de las señales y de que a veces vemos solamente lo que pasa aquí en la tierra como simplemente pruebas, o queremos solucionar para mejorar nuestra estancia aquí en la tierra, no olvidando que de hecho son señales de que ya se acerca el poder irnos a la tierra prometida, ¿no? A esa tierra donde vamos a vivir con nuestro Dios, ¿no? En la eternidad, y que sin lugar a dudas va a ser mucho más grandioso o extremadamente más grandioso de lo que vivimos hoy aquí en esta tierra. Como fue Jacob, Jacob no olvidó la tierra prometida a sus padres, como menciona en este versículo. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que alguien más desee mencionar. Si no, doy pase al pastor para continuar o terminar con este estudio de familia. Adelante, hermana Melinda. Entiendo que ha llevado su micrófono y su cámara para decir algo. Sí, no tiene nada que ver con lo que has estado hablando ahorita, pero sí, anteriormente estaban hablando de la cantidad de personas que entraron a Egipto. Se enumeran a los varones prácticamente, ¿verdad?
Porque entiendo que Jacob también tenía servidumbre que le ayudaba a cuidar el ganado. O tal vez ya no. Porque de ahí me puse a pensar, si tenía personas que cuidaban el ganado, ¿por qué es que sus hijos estaban cuidando el ganado cuando vendieron a José? Pero entiendo que cuando él sale de la casa de Labán y se va a enfrentar con Esaú, envía su ganado con personas, ¿no? Que trabajaban para él. Pero bueno, sus hijos eran niños y después sus hijos ya de grandes ocupan el puesto de los esclavos o de la servidumbre, no entiendo. Es una observación nada más. No sé si entró solamente la familia o también con todo el ganado y también con la servidumbre, ¿no? Diría que también con la servidumbre, porque habla de la casa de Jacob, y cuando habla en otros pasajes así, entiendo que se refiere a todos, incluyendo los siervos o las personas que ejercían de alguna manera el liderazgo dentro de esa casa, ¿no? Como cuando habla de la casa de Faraón, la Biblia. Sin embargo, los censados son sí su familia y no necesariamente solo varones. Creo que en cuanto a los menores también eran contados posiblemente los niños y niñas. En el caso porque dice, ¿no? De los nacidos de su lomo, pero las nueras no habían nacido de su lomo, por eso es que no fueron contados. No lo sé. Gracias, hermano Joel, por tu participación. Hermana Yanina, ¿tienes algo que compartir con nosotros?